Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la deferencia de poder estar en este gran congreso virtual. Ahora en pandemia todos nos tenemos que reinventar. Gracias al doctor David Ospina y a todo el comité organizador por tenerme en cuenta. Mi nombre es Jorge Alberto García, ginecólogo y trabajo en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar de pruebas diagnósticas irrelevantes en infertilidad. Son importantes saber cuáles son las pruebas valederas en este momento y tener en cuenta cómo y bajo qué condiciones vamos a ofrecérselas a nuestras parejas para que logren tener un bebé en casa. La primera consulta nos va a orientar principalmente con una historia clínica completa. Si nosotros verbalizamos con nuestra pareja, con nuestros pacientes, qué problema tienen, probablemente iremos mucho más al punto en el cual podremos ayudarles de una forma más rápida, más económica y de una forma más productiva. El examen clínico juicioso, valoración de cada uno de los espacios e identificar cosas tan sencillas como el índice de masa corporal. Todos tenemos un tallímetro, todos tenemos un peso para poder identificar si esa paciente viene con un índice de masa corporal inadecuado. La palpación de las glándulas mamarias no se nos puede olvidar y la palpación bimanual del útero son herramientas fundamentales y no se nos puede olvidar hacer una medicina completa. Además, la mayoría tenemos un ecógrafo, enseguida vamos a hablar del mismo. Si este ecógrafo está disponible, pues podríamos darnos una orientación mucho más precisa de esa cavidad uterina y de sus anexos. Las ayudas diagnósticas serán para cada una de las pacientes, para cada una de las parejas específicamente. ¿Cuáles son los principales limitantes en fertilidad? Tenemos 4 limitantes. 1, la edad de la mujer. Para todos es sabido que a medida que vamos aumentando después de los 24 años, hay una declinación importantísima de la cantidad y de la calidad ovocitaria. La oportunidad de ovular llega a su pico máximo entre los 24 y 35 años y de ahí todas las mujeres, por su nivel de apoptosis celular programada, van a empezar a disminuir la oportunidad de ovulación. Si se logra ese embarazo, hay más riesgo de enfermedades cromosómicas y menos calidad uterina para poder llevar ese bebé a término. La edad del hombre todavía no es concluyente. La anécdota es que hay personas de 98 años embarazando a señoras mucho más jóvenes, pero todavía la información científica que tenemos nos habla de que la senectud, después de los 65 o 70 años, hay una disminución en la cantidad y en la calidad de testosterona, pero probablemente podrá tener la oportunidad reproductiva este señor. El tiempo, la mayor fecundabilidad es en los primeros 6 meses. También hay que tener en cuenta ahora, por ejemplo, en pandemia, una persona vive en una ciudad, la otra persona vive en la otra ciudad, la oportunidad de tener sus relaciones íntimas, esto es un elemento importante de tener en cuenta. Y otras condiciones, cirugía, planificación anteriores, ambientes o enfermedades ambientales que de pronto sean alterados para poder permitir de que haya mayor oportunidad de reproducción. Todos los métodos diagnósticos son imperfectos. En medicina nunca un diagnóstico va a poder ser dado por un solo examen. En reproducción tenemos que saber cómo está su función hormonal, pero tenemos que saber si su cavidad uterina está bien, pero tenemos que saber si las trompas adecuadamente funcionan, si esa interacción entre espermatozoide y óvulo se da. Estos estudios exhaustivos no siempre llevan a diagnósticos correctos. La segunda realidad es muy clara. Muchas veces vale más hacer de pronto una oportunidad de tratamiento para no tener que hacer unos exámenes diagnósticos que en última instancia con el tratamiento lo solucionamos. No siempre todas las personas requieren todas las pruebas diagnósticas, nosotros lo vemos claramente. Hay personas que con unos exámenes mínimos, con una valoración mínima, palmadita en la espalda, tranquila señora, tranquilo señor, van a poder reproducirse fácilmente, logramos objetivos. Y cada uno debe ser individualizado, es un caso para cada persona. ¿Cuáles son los diagnósticos esenciales? Y esta creo que va a ser la diapositiva para quedarnos al final de la casa. Es si la mujer ovula adecuadamente, es muy importante, nos estamos dando cuenta, si ovula adecuadamente, si sus ciclos menstruales están entre 22 y 35 días. Si hay una paciente que menstrue cada mes, es muy probable que la persona ovule. Obviamente, una valoración con una FSH basal, con una hormona antimulleriana y un conteo de folículos preantrales van a ser de pronto la piedra angular para ver si ovula de una forma correcta o no. El examen es normal. ¿Cómo está el espermograma del caballero? Recuerden que el 50 o más por ciento de los problemas pueden ser o exclusivamente del caballero o pueden ser combinados. Entonces, para nosotros es importante que siempre
venga acompañado de su pareja y esta pareja pueda tener la oportunidad de analizarse adecuadamente. Hoy en día hay muchas parejas, muchas familias de formas diferentes, hombres con hombres, mujeres, de pronto nuevas uniones, entonces tenemos que tener mente abierta, pero siempre tenemos que mirar el factor masculino, valoración, cómo está funcionando y cómo tenemos en cuenta el mismo. Y la integridad anatómica funcional. Ya ahora vamos a identificar si la valoración más cómoda va a ser con una sonohisterosalpingografía. Cuando yo me formé hace muchos años, probablemente la laparoscopia y la histerosalpingografía eran el gold estándar. Hoy en día, lo vamos a ver más adelante, que existen otras alternativas menos riesgosas y de pronto con mejor oportunidad de ser precisas en su diagnóstico. La mujer ovula, temperatura basal, aparatos electrónicos que me puedan identificar si hay algún tipo de combinación entre temperatura basal y algún tipo de plataformas en los internet para poder identificar qué fechas están ovulando o qué fechas están próximas a tener una oportunidad mejor de ovular. La biopsia de endometrio, hace muchos años se hacía biopsia de endometrio, hoy en día no es lo más frecuente de realizar, probablemente la valoración y el estudio de los citopatólogos para biopsia de endometrio, porque ya se ha prácticamente abandonado, no lo estaban a poder informar adecuadamente, aunque todavía hay estudios interesantes en los cuales ese RACH del endometrio a veces favorece que esa ventana de implantación se dé. Los test de tirillas, pues es interesante, económicos, de pronto se vuelve una tirilla dependiente, es muy aburridor para las parejas que cuando estén utilizando técnicas de reproducción asistida, uno tenga que decirle, venga, hágase la tirita de LH, cuando haya carita feliz, entonces procure tener relaciones íntimas, su esposo no está ese día aquí o de pronto pelean o la oportunidad de poderse unir, entonces no es tan fácil y se vuelve la tarea muy, muy incómoda. La ecografía pélvica vaginal transvaginal es el gold estándar, la oportunidad de saber cuándo va a ovular una paciente con un seguimiento folicular es en este momento lo que más nos puede orientar. Y si tienes alguna duda, pues sería muy interesante hacer una valoración de progesterona sérica. Recuerden que si usted tiene más de 4 nanogramos por mililitro de progesterona sérica, significa que sí ovuló, y si tiene más de 15 nanogramos por mililitro, probablemente ese cuerpo lúteo es bastante funcional. Pruebas dinámicas de ovulación. Hace muchísimos años nos aprendíamos cómo se hacía el test de clomifeno, cómo se hacía el test GAS, que era una valoración con una GNRH agonista a ver si tenía la oportunidad de respuesta o no. Y el test de FOR, que era con utilización de FSH exógena. Hoy en día, la mayoría de las investigaciones, por ejemplo, el doctor Sarabelos, ahorita en su simposio virtual del Share, hecho hace menos de 3 meses, confirma lo que les estoy mencionando. Estas pruebas son irrelevantes. Hoy en día no se necesita pruebas dinámicas de la ovulación. Las pruebas estáticas de ovulación, de pronto las más importantes de todos, y como lo han mencionado el resto de mis colegas en el día de hoy, para valorar a las pacientes muy cercanas a los 50 años o las pacientes que han tenido pérdida recurrente del embarazo o las pacientes que han tenido una inadecuada funcionabilidad de sus demás hormonas, pues la FSH basal es el gold estándar. La antimulleriana, enseguida vamos a hablar de ello y en este congreso va a haber una conferencia también de antimulleriana. Estradiol se cataloga en menores de 30, entre 30 y 75 picogramos y más de 75 picogramos por mililitro para saber cómo está funcional. Recuerden que a veces cuando hay un estradiol bastante alto, esto puede hacer una inhibición parcial de la FSH y nos puede dar un fallo oculto de ovulación. Tenemos que tener en cuenta siempre la relación FSH y estradiol. La LH basal ha perdido mucha validez. De pronto nos sirve la relación FSH-LH si estamos pensando en un síndrome de ovario poliquístico o un ovario androgénico. Y los demás, la inhibina A, la inhibina B y estos péptidos verdaderamente son más para investigación y no son prácticos en este momento. Nos quedamos con las tablas amarillas, FSH y hormona antimulleriana.
La función tiroidea, la prolactina, es muy importante tenerlo en cuenta, y ya según casos clínicos, si usted está pensando en un paciente que tiene algún tipo de trastorno más específico, vas a pedir de hidroepiandrosterona sulfato, 17-hidroxiprogesterona. Si este es mayor de 2, pues probablemente vas a necesitar una prueba de ACTH para descartar que no haya de pronto algún tipo de enfermedades intercurrentes, la hemoglobina glicosilada y de pronto ya hoy el OMA para identificar glicemia y funcionabilidad con insulina y resistencia a la insulina probablemente no se maneja de esta forma. Va a haber otro simposio específico para ovario poliquístico y resistencia periférica. Otras pruebas según el cuadro clínico, el hemoleucograma, el cariotipo, la valoración de insulina, la hidroxilasa, anticuerpos contra la 21-hidroxilasa, el estudio del cromosoma X y los anticuerpos antitiroideos en pacientes muy específicos se van a requerir. El útero. Entonces, es importante siempre saber que esa cavidad uterina, esa trompa, están funcionando de una forma correcta. La ecografía pélvica transvaginal es nuestro gol estándar en este momento. Todos debemos hacer una ecografía pélvica, identificar si hay algún tipo de trastornos, pólipos, miomas, algún tipo de embarazo se puede identificar en pacientes en un proceso inicial, si hay hiperplasia endometrial. La sonohisterosalpingografía, pues hoy en día es operador dependiente, pero la mayoría de nuestros centros tienen ecografistas muy especializados que tienen la oportunidad de realización de estos exámenes de una forma segura, muy poco incómoda, mucho más económica y con menos riesgos de utilización de medios de contraste como la histerosalpingografía, que pudiera demostrarse algunas reacciones anafilácticas al mismo. La laparoscopia y la histeroscopia son piedra angular cuando usted hace una ecografía o cuando está pensando en una malformación mulleriana o cuando usted tiene de pronto una paciente que está pensando que es un útero doble o un útero septado, pues requiere hacer la laparoscopia y histeroscopia. Muchas veces se hace pensando en pacientes con clínica de endometriosis o pacientes con algún tipo de mioma o de tumores que están localizados dentro de la cavidad uterina, y si se va a encontrar miomas o lesiones intracavitarios categoría 0, 1, 2 de la FIGO, probablemente la histeroscopia operatoria o la histeroscopia oficinal pudieran ser la importancia. Ya hoy la faloscopia, la tuboscopia y la salpingoscopia probablemente son solamente anécdotas y de manejo de investigación y no se realizan de forma rutinaria. El cerviduterino, muy importante la anamnesis, te hicieron, hay algún tipo de diagnóstico de patología cervical, hay algún tipo de conizaciones, antecedentes de un cuello difícil en una transferencia uterina, una inseminación, si de pronto hay algún tipo de cirugías por algún quiste de Naboth o alguna lesión que se presente en ese espacio. La especuloscopia nos ayuda mucho, la sonohístero para saber si es permeable o no frente a ese espacio. La ecografía es un gol estándar y el cervix uterino hoy en día con estas ecografías de tercera dimensión y con ecografías de pronto con Doppler nos puede identificar si las lesiones que se presenten están más altas o no. Y la prueba postcoital ya hoy en día no es lo más interesante. La infección genital, anticuerpos anticlamidia, anticuerpos antiespermatozoides, el semen alterado, alteran esa prueba postcoital. Era muy difícil de realizar. En la mayoría de las veces se tenía que hacer antes de la ovulación. La idea es tener relaciones sexuales y después al paciente llevarlo 6:15, 7 de la mañana a tomarle una muestrecita, a mirar si los espermatozoides funcionan o no. La mayoría de las veces ya hoy con técnicas de reproducción asistida ya no, la prueba postcoital no tiene uso en la mayoría de las bibliografías que revisamos a nivel mundial. Mejor lo diagnosticamos. Si usted tiene una claridad de que el cuello tiene algún tipo de problema, pues entonces páselo con una cánula, hagan una inseminación o hágale una transferencia embrionaria y la paciente mejor diagnosticarla no, sino tratarla de una vez. Las trompas están permeables, la cavidad uterina es adecuada, pues importante la histerosalpingografía, como lo mencionábamos ahora. El medio de contraste puede producir efectos incómodos, pero en un grupo de radiología bien llevado y con fluoroscopia probablemente sea bien llevado frente al mismo. Hoy en día el gol estándar en la mayoría de los centros del mundo es la sonohisterosalpingografía, es la inyección de líquido, agua y de aire, donde usted identifica que la cavidad uterina está libre, que no tiene pólipos, no tiene miomas que comprometan la cavidad y que sus trompas, al menos una de ellas, esté permeable. La valoración en 3D, estos nuevos equipos nos dan una información bastante precisa, con una cavidad bastante adecuada,
y en pacientes que han tenido intervenciones quirúrgicas como cesáreas o miomectomías, identificar que la cicatriz, el ismocele o las cicatrices pues no comprometan su cavidad endometrial y el espacio, ¿de acuerdo? Las interacciones espermatozoide-ovocito, pues es la única prueba válida para la fecundidad de la gestación. Verdaderamente, en algunos lugares del mundo hacían FIP de prueba. Hoy en día, fertilización in vitro directamente de prueba, primero es muy costoso, la mayoría de las veces no está justificado, y la otra circunstancia es que es muy triste solamente identificar si van a funcionar o no haciendo una fertilización. Pues si la hace, de una vez transfiérala. La morfología estricta de los espermatozoides es lo que generalmente nos da que esa interacción espermatozoide-ovocito va a estar muy bien. Si tenemos formas normales de espermatozoides menores del 14%, probablemente vamos a tener un mal pronóstico en FIP, y si es de menos del 4%, pues la morfología estricta de los espermatozoides, pues tenemos ese problemita de que probablemente FIP no va a servir. Vamos a utilizar generalmente el ICSI. Estas ya no se utilizan, la morfología, reacción de la cromosoma, el test de penetración ovocitos con hámster, era coger óvulos de hámster, espermas del caballero, identificar si eran capaces de entrar a la zona o no. Pues lo mismo que el test de emisona, eso era hacerle un espaciecito para identificar, y la unión a zona o los bleeding y los anticuerpos antiespermatozoide hoy generalmente no se hacen. El tratamiento lo tenemos a la mano. La mayoría de nuestros centros tiene la oportunidad de hacer la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, y con eso pues hacemos no solamente un diagnóstico, sino que tratamos a los pacientes cuando pensamos que el trastorno principalmente era una interacción espermatozoide-ovocito alterada. La hormona antimulleriana, como les digo, en este congreso hay otra conferencia antimulleriana. Eso es producida en las células de la granulosa, generalmente de los folículos preantrales y antrales. Es una glicoproteína dimérica, tiene varias representaciones, y los laboratorios miden unos más, otros menos. Entonces, a veces no hay una correlación entre la toma de un examen y la toma del otro. Nunca le podemos decir a una persona con una hormona antimulleriana que va a poder embarazar, sino que nos vamos a hablar de chances de éxito, de oportunidad frente al mismo, de premura. Si una mujer de 38, 40 años que hace una antimulleriana, y según el punto y el nivel de corte diferente en cada laboratorio, en cada fórmula que lo realicemos, la mayoría de las veces estamos claros que muy cerquita a los 35 años el valor de corte es 1.5 nanogramos por mililitro. Si usted tiene 40 años, su paciente, un nanogramo por mililitro, y si tiene 45 años, el punto de corte sería 0.5 nanogramos por mililitro. Puede hacer el ciclo, no requiere ayuno, y recuerden que usted tiene que saber cuánto es lo que tiene su laboratorio, porque es entre laboratorio y otro, y según la forma dimérica que se tome, los valores van a ser diferentes. Se modifica con las aplicaciones, si la paciente está tomando medicamento, medicamento para tiroides o medicamento para la prolactina, lo va a modificar. Se modifica un marquístico, y si usted opera a su paciente, le hace una cirrosis, le saca ese nivel de hormona antimulleriana, va a bajar. Este es el gol estándar hoy en día. La mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de identificar folículos entre 2 y 10 milímetros preantrales, mirar cuántos hay. Si una paciente tiene entre 10 y 15 folículos preantrales, pues hablamos de que tiene un buen pronóstico. Si la paciente tiene más de 12, para algunos más de 20, ya tenemos que mirar si va a ser un ovario poliquístico, una hiperrespondedora, o de pronto un síndrome de hiperestimulación ovárica cuando le hagamos el inductor. La valoración es entre un observador y el otro, es una curva de aprendizaje. Todos hemos aprendido a hacer una valoración más cómoda. Tienes que conocer muy bien tu ecógrafo. Las obesas es mucho más difícil, y junto con la hormona antimulleriana nos va a dar información mucho más adecuada. El análisis de receptividad endometrial, como el ERA, ya hoy no se hace biopsia de endometrio, sino que se identifica la ventana de implantación, a ver si hay una falla recurrente de implantación. Esto nos ayuda muchísimo para poder identificar en qué momento transferir los embriones en pacientes que han tenido pérdidas recurrentes después de una transferencia del mismo. Se diagnostica endometrio receptivo, prereceptivo, posreceptivo, como en este caso proliferativo, y a las 2 mesecitos se volvió a realizar y ya era receptivo. Entonces, la oportunidad de que esta paciente se pueda embarazar 108 horas después del inicio de la progesterona, pues es muchísimo más grande. Aquí con una de las inventoras de ERA, la doctora Diana Balbuena, el doctor Simón, en congreso hace un año en Cartagena,
en donde con este póster obtuvimos uno de los premios en una paciente con pérdida recurrente de la gestación y logró su gestación. El análisis del semen, muy importante, valorar espermograma, cuál es el volumen, qué identificación tiene en concentración, mayor de 15 millones, el pH, la movilidad progresiva, la morfología normal, más del 4%, la fragmentación del DNA, la relación entre LH y FSH, el estradiol, testosterona total, cariotipo, valoración de fibrosis quística, microdelecciones del cromosoma y la fragmentación del DNA, pues son elementos importantes en el semen según cómo encontremos la historia clínica del caballero y la oportunidad del mismo. Características de tomar bien, hacer una toma adecuada del semen. Siempre hay que descartar infecciones en la pareja. La INVIMA nos exige cuando vaya a haber una técnica de reproducción asistida, pues que no tenga SIDA, que no tenga sífilis, si tiene defensa frente a anticuerpos de hepatitis B o hepatitis C, si tiene defensa contra citomegalovirus, clamidia, neisseria, anticuerpos antiheterófilos, en zonas endémicas, malaria, fiebre amarilla, dengue, chagas, chikungunya, y ahora con lo que estamos viviendo, probablemente todas nuestras pacientes tendrán la valoración del coronavirus. Muchas gracias por la atención. En 20 minutos es muy complejo dar toda esta información y ahí está mi teléfono, mi correo electrónico, márquenme si tienen alguna duda y lo discutimos. Gracias, Fecolsoft. Buenas tardes.